No nos enseñaron a cómo me relaciono con el otro, me enseñaron a cómo obtengo algo del otro, nos enseñaron a tener poder, nos enseñaron a tener dinero y control. El conocimiento, la relación y el poder no es verdad que te dan una vida plena. Es decir, la vida plena te la da una relación sana, un vínculo relacional humano sano. Es que ustedes nomás le están dando conocimiento a los chavos, no les están dando formación. Estás en Personalísimo de Tráfico ZMG Podcast. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos a una emisión más, un episodio más de Personalísimo de Tráfico ZMG. Soy Jorge Belletti y me da mucho gusto saludarlos a todos los que nos escuchan en las diferentes plataformas de podcast y también nos ven en las plataformas de redes sociales en video y audio. Muchísimas gracias. Hoy tenemos un invitado muy especial, el psicólogo Blas Sergio Jasso Hinojosa. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en Personalísimo. Él es presidente y fundador del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención del Estado de Jalisco. Gracias, mi querido doctor Blas, como te conocemos en casa. Gracias por la invitación y aquí a tus órdenes. Gracias, igualmente también saludo a mis compañeros periodistas, Jessy Salinas, directora de Tráfico ZMG, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, muchas gracias. Un gusto, doctor, un gusto, Edgar. Y aquí también a mi compañero y periodista Edgar, que lo conocemos más bien como Abraham Maciel de la Guardia Nocturna. Edgar Abraham. Así es, director también de la Guardia Nocturna. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Con el gusto de estar otra vez en este espacio, doctor. Bienvenido, muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues vamos entrando en materia y si les parece nos regresamos pues un par de años, casi 3 años, cuando inició todo este rollo de la pandemia y la verdad nos cambió la manera de vivir, nos cambió la manera de relacionarnos y sobre todo pues mi querido doctor Blas Jasso, les cambió a muchas personas la vida y pues esto desde luego vino a cambiar también pues muchos esquemas de las relaciones humanas, hablando sobre todo aquí de los jaliscienses. Efectivamente, yo creo que esto no ha pasado, todavía siguen las secuelas de esa situación. Mucha gente habló de una pandemia económica, una pandemia sanitaria, pero nosotros decimos que también hubo una pandemia emocional. Es decir, esta pandemia emocional, ¿por qué? Porque se dispararon los suicidios, se disparó la violencia familiar y se disparó la violencia hacia los niños y hacia la pareja. Pero sobre todo, ¿por qué se disparó? Porque la gente, lo voy a decir desde una perspectiva científica, el modelo educativo tradicional nos enseñó a tener conocimientos, nos formó para tener 3 cosas: poder, conocimiento y control. Es decir, el modelo educativo nos enseñó para tener conocimientos, para tener control y para tener poder. Para eso nos educaron. Entonces, cuando de repente viene una situación de la pandemia en donde el poder no te servía para mucho, ¿por qué? Porque tenías que negociar quién iba a lavar los trastes. El control no te servía para mucho porque cómo controlabas a veces a tus hijos. Y entonces, y el conocimiento, ¿para qué te servía si tenías que estar a un lado de tu pareja y hacerla sentir que era una persona? Entonces, ¿qué pasa? Entonces se hace una crisis emocional fuertísima y que todavía está presente esta situación donde no nos enseñaron en el modelo educativo a tener herramientas de relación o de vínculo humano. No nos enseñaron a cómo me relaciono con el otro, me enseñaron a cómo obtengo algo del otro, nos enseñaron a tener poder, nos enseñaron a tener dinero y control. Entonces viene una pandemia donde tienes que desarrollar el vínculo humano con tu familia, con las personas que tienes ahí, y obviamente eso genera una crisis y generó una crisis potencial, en donde, reitero, yo pertenezco al Consejo Estatal de Salud y ahí tenemos las cifras, cómo aumentó el número de divorcios. El Instituto de Justicia Alternativa, ahí se vio el número de divorcios que llegaron o propuestas de divorcios, aumentó el número, pero esto no hay que alarmarnos, sencillamente hay que tener conocimiento de ello. ¿Y qué pasa? Entonces la gente, imagínate si tú veías a tus hijos diario en la noche cuando llegabas y entonces ahora tenías que estar las 24 horas con ellos, pues imagínate, o sea, no sabías de cómo relacionarte, es más, no sabías ni siquiera cuáles eran los intereses de tus hijos, y tú ya llegabas en la noche normalmente y pues obviamente pues los veías dormiditos, y los fines de semana pues vamos al parque, pero no te tocaba estar ahí, sobre todo en las escuelas, cuando tenían que estar haciendo tareas en
de la escuela y tenías tú que estar al lado de él. Entonces, eso fue fue muy terrible y hasta la fecha, desafortunadamente, mucha gente no ha aprendido a que esta pandemia dejó una lección muy importante. El vínculo relacional humano es insustituible. Es decir, el conocimiento no es verdad que te da una vida plena, eso es mentira. El conocimiento, la relación y el poder no es verdad que te da una vida plena. Es decir, la vida plena te la da una relación sana, un vínculo relacional humano sano, que sepas cómo, es más, se aumentaron también lo que fue la violencia con los vecinos, porque obviamente no sabías tratar con el de al lado. Es más, yo creo que no sabías ni siquiera quién vivía al lado de tu casa. Entonces ahí se agudizó esto por esto, pero reitero, sobre todo esta pandemia emocional que todavía la estamos viviendo, es porque la gente no tiene herramientas humanas, tiene conocimientos. Y entonces, en los nuevos paradigmas de la ciencia, es decir, si tú ya empiezas a ver a Thomas Kuhn y a algunos teóricos en la materia, ellos decían que el cambio paradigmático se va a empezar a dar a partir de que tú te des cuenta de que el conocimiento no lo es todo. Entonces hoy nos damos cuenta, o a partir de esta pandemia, que una persona inteligente no es una persona que tiene información. Entonces hoy sabemos que una persona que tiene información tiene datos, pero muchas veces no es inteligente. Y la inteligencia te la da un conjunto de cosas, que es, para empezar, la relación humana. Entonces tú puedes tener información. Entonces imagínate, ¿para qué te servía un doctorado si no sabías negociar quién iba a lavar los platos, quién iba a tender las camas? ¿De qué te servía un doctorado? ¿De qué te servía haber estudiado así en Marte, en Júpiter, allá? Wow, llegabas y no sabías cómo relacionarte con tu pareja, no sabías las necesidades de tu pareja. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú eras atlético en el cerebro izquierdo. Las investigaciones del doctor Roger Sperry, premio Nobel de Medicina en el 81, él descubrió que no tenemos un cerebro, tenemos dos. Y un cerebro especializado tiene que ver que el cerebro izquierdo es racional, o es la parte matemática, y el cerebro derecho es la parte espontánea, relacional de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Entonces había personas que hoy vemos que eran atléticas en su cerebro izquierdo, pero ¿qué crees? Parapléjicas en su cerebro derecho. Bueno, doctor, me queda muy claro lo que menciona de que no estábamos listos, o seguimos sin estar listos para convivir incluso con nuestra propia familia. Me llama la atención que diga, no es para alarmarse, pero es un dato curioso. Es decir, pensamos que vivimos en un núcleo social, conviviendo con tus hijos, con tu pareja, con tu padre, con tu madre, y resulta que cuando se nos da la instrucción de lo que muchos pedíamos a veces, quedarnos en casa, resulta que no sabemos ni siquiera convivir, doctor, con nuestra propia familia. Y ni siquiera con los animales, quiero decirte, porque un animal, por ejemplo, los gatos son altamente intuitivos. Altamente. Entonces un gato, si se siente estresado, te va a atacar. O sea, el gato no entiende el castigo como un perro. Entonces había gente, incluso gente que fue a la consulta y llegaban todos arañados, ¿no? Oye, ¿qué te pasó? Pues mi gato está bien inquieto. No, él no está inquieto, el que estás inquieto eres tú, y el gato lo detecta. Y entonces hasta los mismos animales detectaban el estrés, la situación tensa que se generaba ahí, y los animales se alteran. Entonces, como yo reitero, no supo la gente cómo actuar en el vínculo humano con las personas. Entonces, si tú analizas, por ejemplo, ¿quién nos dice que eran inteligentes? ¿Quién nos dice quién era inteligente? El que tenía estudios, el que tenía dieces, el que tenía información, entonces cuando esa gente la llevaste a la relación humana, su conocimiento o sus datos no le sirvieron de mucho. Doctor, y hablaba sobre los trastornos de las personas, la violencia, los enojos, que no sabían convivir, pero también hubo mucha depresión, y esto conllevó a suicidios. Según hubo estadísticas en Jalisco que aumentaron los suicidios, pero ¿por qué fue? Pues yo reitero, mira, por ejemplo, llegó a presentarse el dato, que obviamente no era público, pero se estaban suicidando una persona cada 12 horas. Fue gravísimo. ¿Pero por qué? Reitero. Si a ti te dijeron que la inteligencia era el conocimiento y luego te dicen, aprende a relacionarte con otro, tú dices, ¿qué pasa? Caes en una depresión. ¿Sí? ¿Qué está pasando ahorita con muchos adolescentes? Muchos adolescentes están cayendo en depresiones muy severas porque no tienen herramientas humanas.
Es decir, son personas que ahora no les puedes decir absolutamente nada, son majaderos, son prepotentes y obviamente no tienen las herramientas humanas. Y entonces cuando se enfrentan a una situación donde tienen que ser humanos, donde tienen que ser personas, pues entran en depresiones. No tienen control de impulso, manejo de la tolerancia a la frustración, no tienen manejo de emociones, y eso fue lo que pasó. Y hay que decirlo con mucha tristeza, eso está pasando con nuestros adolescentes. No los están formando, vuelvo, en habilidades humanas. Los están formando solamente en datos, en información. Por eso tú ves ahorita tanto chavito que está bien deprimido, que está, porque no tienen esa habilidad. O sea, por ejemplo, tú vas a un pueblo y todo el mundo te saluda. Buenas tardes, ¿cómo está? No sé si lo han visto. Sí. A ver, aquí, en la ciudad. Todos los chavos prepotentes, así muy, muy sobrados. ¿Sabías tú, por ejemplo, que en muchas empresas la rotación de personal en adolescentes es altísima? ¿Por qué creen? Porque el chavo se levanta y yo no tengo ganas de ir a trabajar. Ay, ese Sí. es un muy buen tema que vamos... Ya tenemos se adelantó. mucha información Eso está- y muchas dudas que nos vas a... Eso está comprobado, ¿eh? O sea, tú ve a un Office Depot y el que te atendió hace 10 días ya es otro. ¿Por qué? Porque los chavos ya, o sea, la frustración ya no la entienden. Y entonces, ¿qué pasa? Esto se ve reflejado en el ámbito profesional. No sé si me doy a entender. Sí. ¿Cómo se ve reflejado? Pues llegan a instituciones donde te demandan una formación ética, donde te piden un control de impulsos, un manejo de Un la horario. tolerancia, un horario. No, o sea, y esto no saben que les repercute. ¿Por qué? Pues porque, es decir, no saben entonces, ¿qué pasa? Imagínate, un chavito que le estás diciendo, fíjate los discursos, tú puedes todo, puedes lograr lo que quieras. El otro día me invitaron a una conferencia, unos colegios particulares, por cierto, y entonces pasa un motivador de esos profesionales y les dice a los chavos, tú puedes lograr lo que quieras, este mundo es tuyo, cómetelo a mordidas. Y yo dije, uy, no me hubieran invitado. Porque en cuanto se bajó esa persona, yo les dije, No se ¿escucharon lo que les dijo la persona de atrás? Sí, no es cierto. No, pues todo el mundo se ve para atrás. ¿Quién te dijo que puedes lograr lo que quieras? No es verdad. Hay Claro. cosas que no vas a lograr. Y Entonces, no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada. O sea, es decir, Moraleja, si ya conocen al doctor, ¿para qué lo invitan? Y por eso estás aquí, mi querido doctor, por eso te invitamos. ¿y entonces qué pasa? Entonces yo les decía, no, ¿quién te dijo que puedes lograr lo que quieras? ¿Quién que dice que todas tus metas? Hay un ejemplo de una muchacha en la academia, espero no hacer publicidad, pero si recuerdan, Por favor. había un programa que se llamaba La Academia. Sí, ¿cómo Sí. no? No sé si había una muchacha que estaba Yolet, Yolet. que era de aquí de Jalisco. una muchachita muy bonita, fotogénica, bailaba muy bien, pero cantaba Horrible. horrible. Pero la mamá le decía, no, es envidia la que te tiene. ¿Y sabes qué? Y entonces la muchacha llegó un momento que se creyó que de Claro. veras cantaba. ¿Y qué pasa? Entonces hay personas que no pueden cantar, pero les gusta cantar, pero no tienen las habilidades para cantar. Entonces, lo que nosotros trabajamos siempre en estos grupos o en las empresas es desarrolla la habilidad que tienes, no lo que te gusta. O sea, porque a ti te puede gustar cantar, pero hijos, mano, la verdad, pues nomás no se te da, ¿verdad? Y es incluso un tema hasta físico, fisiológico. Claro, ¿no? entonces de aquí para acá imagínate- puedes y de acá para acá no. O sea, Entonces imagínate un chavito que le estás diciendo tú puedes alcanzar lo que quieras y resulta que él quiere esa muchacha y la muchacha le dice no. Se cortan las venas, se enojan y hacen todo porque no te enseñaron, angelito del Señor, que hay manejo de la frustración. Un día alguien te va a decir no. Claro. Y entonces, al no saber ese no, al estarte conflictuando con el entorno, te va a surgir la depresión. Obvio, una persona que no tiene habilidades de relación, de comunicación, de educación, pues claro, va a entrar en crisis emocionales y se va a querer suicidar. Yo trabajé 7 años con pacientes suicidas en los hospitales civiles, trabajé en el área de clínicas del dolor, de cuidados paliativos. El 75% de la gente que llegaba eran chavitos. Y yo les decía, ¿por qué te quieres suicidar? Es que mi novia no me quiso y se fue con otro, y por eso, o sea, no tenías herramientas emocionales.
O no me llevó mi mamá a Disneylandia y por eso como no me llevó, y luego se cortaban de manera horizontal. O sea, ya tenían ahí una colección de rayitas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues reitero. Entonces, alguien ahorita dice, no, pues los rucos, mira, a lo mejor estamos mal, pero por lo menos espero no escucharme, y si me escucho así, díganmelo, así como decíamos antes, ¿no? Es que en mis tiempos había mucho respeto para la autoridad. Ahorita los chavos no tienen respeto por la autoridad. Esa falta de respeto a autoridad lo llevan a la familia, lo llevan a la relación de pareja, lo llevan, a las relaciones humanas. ¿Qué pasa? Truenan, los corren, no pueden tener relaciones. Fíjate, si me permiten terminar, el otro día allá al consultorio llega una pareja y me dice, doctor, nos queremos divorciar. Y le digo, ¿por qué? Y dice, es que ella no piensa como yo. Yo dije, Andy, pues. ¿Y por qué más? Es que es diferente a mí. Dije, Andy, pues. Oye, doctor, y justo es como han bautizado a esta generación Z o Centennials, aquellos jóvenes que nacieron a partir de 1997, el año 2000 en adelante, que les acuñaron el apodo de generación de cristal por su fragilidad emocional. Y bueno, estos jóvenes carecen de esa tolerancia a la frustración y, como bien lo comentas, qué miedo que esté en sus manos nuestro país, nuestro mundo, en manos de esa generación que seguramente, como a todos nos llega el 20 en algún momento y nos centramos y empezamos a tomar las riendas de nuestra vida, a ellos, quién sabe hasta cuándo, ¿no? Sí, mira, el otro día yo doy clases en una universidad privada, bueno, en 3 universidades privadas doy. Y digo privadas porque se me hace interesante el fenómeno que se dio hace unos días. Entonces llego y el alumno enfrentándome, cuestionándome, y ¿sí me explico? Entonces yo le dije, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Dice, sí. ¿Tú contratarías a alguien como tú? Toing. Nomás peló los ojotes. Pues claro. O sea, prepotente, indolente. A ver cómo te va en el primer trabajo que tengas. ¿Sí? Es decir, yo recuerdo cuando estaba en el Instituto de Justicia Alternativa, yo fui jefe de capacitación y recuerdo que los chavos que llegaban de particularmente ciertas universidades, se pueden decir nombres, doctor. Tú aquí dale con todo, marcas y todo. No censuramos. ¿El TEC de Monterrey y qué la otra? Entonces llegaban los chavos y yo los mandaba por las tortas. A ver, doctor. Y luego, a ver, Blas. Yo dije, Andy, pues no, ¿qué más? Es que yo no estudié donde estudié para ir por las tortas. Bueno, por las cocas. Bueno, pues te vas por las tortas, nos traes periódico y además vas a preguntarle en las oficinas quién quiere aguas y qué aguas quieren. O sea, es decir, era más profundo el aprendizaje. O sea, aprende a entender que hay autoridad, aprende a entender que hay límites y aprende a bajarle 3 rayitas a tu estéreo. Humildad, ¿no? Humildad. Doctor, pero esto no influye con las redes sociales, No, TikTok, pues, Instagram. Claro. Entonces ahorita, ¿qué pasa? Tú ves en redes sociales, los chavos que quieren inmediatez. No quiero leer. Las benditas redes sociales. Las benditas. Sí. Bueno, aclarando. Por favor. Benditas redes sociales. ¿Qué quieren? La inmediatez. No quieren leer, no quieren profundidad, no quieren pero no se dan cuenta que eso va en deterioro de ellos mismos. Porque si no leen, imagínate, si no tienen, entonces ellos quieren la inmediatez. Yo quiero ahorita que un video 3 minutos o menos y ya, lo que sigue. Y entonces, ¿a dónde te va a llevar todo eso? Y lo digo porque yo me dedico a la clínica desde hace 25 años y yo lo veo desde hace 25 años. Llegan cantidades, pero encarretonadas, sobre todo chavitos, con problemas de identidad, con problemas de suicidio. ¿Por qué? Porque no saben el valor de las cosas. Por eso, si me puedo así, licenciada, dígame, si me estoy oyendo en mis tiempos, digo, espero no escucarme así. Pero, ¿qué quiere decir esto? Entonces yo les decía en las universidades, es que ustedes nomás le están dando conocimiento a los chavos, no les están dando formación. Y entonces esto que hace, la formación que es una relación humana. Entonces imagínate, llegan los chavos y me dicen, no, pues es que me quiero divorciar porque es diferente a mí. No, pues qué novedad. Y piensa diferente a mí. No, pues qué descubrimiento acabas de hacer tan impresionante. La NASA te busca. Exactamente, o sea, ¿qué quiere decir esto? Nunca me dijo, vengo aquí
para ver cómo le hago para trabajar mis problemas personales y lograr tener una comunicación. El discurso es diferente. Oye, doctor, un par de preguntitas muy claras. Pensando en que para un niño, o para todos nosotros, nuestro primer núcleo social fue la familia, y pensando en el factor fundamental que juegan los padres en pues cómo somos el reflejo cuando crecemos y evolucionamos de la niñez a la adolescencia y posteriormente a la adultez, ¿qué hay que hacer como padre? Y si hay una edad en donde se puede intervenir, quizá con la ayuda de un profesional, quizá como núcleo familiar, si se puede intervenir para que este niño no juegue en esa generación de cristal. ¿Se puede, no se puede, claro, o de plano no se puede? Mira, si me permites hablar en primera persona. Claro. Y si me permiten hacerlo. Claro, adelante. Yo recuerdo que mi abuela le decía a mi mamá, si Blas quiere pera, dale manzana. Y si quiere manzana, dale plátano. Entonces yo decía, ahí estoy viendo la manzana, ¿no? Pera. ¿Pero por qué? Plátano. Entonces yo decía, ¿qué pasó? ¿No? Al cabo de los años, yo le pregunto a mi abuela, con todo respeto, que al cabo está aquí en cortito el tema. Oiga, abuela, se pasó de rosca. ¿Cómo le decía eso? O sea, me debe entender. Y miren, no me generó ningún trauma eso, les informo. Tengo 2 doctorados y creo que he sabido hacer las cosas adelante. Entonces me dice mi abuela, no, lo que pasa es que tú eras un torbellino. Y cuando yo le decía a tu mamá, si quiere plátano, dale manzana, era para hacerte notar que no es cuando quieras. Y lo que quieras. Y no es lo que quieras, es cuando hay y cuando te toca. Díselo ahorita a un chavito. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahora entendemos por qué caen en las depresiones. Porque no tienen límites, no tienen respeto, no tienen... ¿Sí me doy a entender? Sí. Y ahora, cuando hablo de valores, mucha gente se va al tema de los valores con la cuestión de, ay, sí, es que ya estás viejito y además la filosofía y la religión. No. Hoy en día, un problema de valores se ve reflejado en la salud pública. Pongo un ejemplo. Una persona que no entiende el valor de la lealtad en la pareja, ¿qué va a estar haciendo? Mandar de catre en catre, ¿o no? Sí. ¿Tú sabías que las enfermedades de transmisión sexual, según la Organización Mundial de la Salud, el 75% de las enfermedades de transmisión sexual ya son por vía de acto casual? O sea, que cuando tú le agarras a una persona sus cositas, esa persona ya se acostó con 4 con 2, 2 con 3. O sea, tú te acuestas con toda la red que esa persona se acostó. Y si esa persona tenía papiloma, chancro, piojo púbico, clamidia, ¿qué crees? Y justamente hablando del tema de la pandemia, la pospandemia y lo que nos ha heredado esta pandemia, han incrementado el número de divorcios y separaciones después, claro, en los últimos 2 años y medio, 3. Los juzgados ya no se dan abasto y andan buscando la simplicidad para separar a la gente legalmente, y muchas parejas más que no se casaron que ahora están separadas. ¿Por qué se incrementó esto en la pandemia? Yo reitero, mucho tuvo que ver por el tema de los valores. Por eso cuando yo hablo de los valores, yo les pongo estadísticas a los chavos. Y les digo, a ver, valores no es lo que decía mi abuelita. No, los valores es que si tú en tu formación no está la parte humana y no está el vínculo relacionado entre las personas, vas a caer en un problema de salud pública, en una adicción o en un problema de lo que está pasando. Por ejemplo, ahorita el divorcio incausado, con la famosa ley de que cada persona debe desarrollar su personalidad, pues ¿qué pasa? Ya todo el mundo se casa y al año ya se divorció porque somos diferentes. Porque piensa diferente a mí, imagínate. Entonces, este tema, ¿por qué se agudizó? Porque entonces de repente estás con tu pareja en tu casa, te voy a decir una cosa, o les voy a decir una cosa, ¿sí? Acá entre nos. Una persona madura a veces tiene que ceder, sabiendo que tiene la razón. ¿Toing? Fíjate bien, una persona madura tendrá que ceder, sabiendo que él tiene la razón, porque si a la persona le importa la relación, va a tener que ceder, pero si la persona quiere tener razón, va a tronar la relación. No sé si fui claro. Sí. Entonces cuando llegan a la consulta, yo les pregunto a los pacientes, a ver, ¿qué quieres? ¿Tener relación?
tener tu relación, salvar tu relación o tener la razón. ¿Qué quieres? No, pues la razón, vete despidiendo de tu esposa. Claro. Oye, doctor, esta pandemia, que bueno, ya lo mencionaba Jorge, pues ha dejado estragos, o dejó estragos y siguen padeciendo tanto en lo económico, hay sectores que no se han recuperado. El gobierno de repente como que ahí apoyó ciertas cosas para que los que claudicaron por la pandemia en el centro histórico y demás, pues tuvieran ahí oportunidad de volver a reivindicarse y volver a crecer. No se hizo nada para atender la pandemia emocional. ¿Cuál es tu opinión al respecto a las acciones en materia institucional que se hicieron o que no se hicieron para atender a las personas, sobre todo pensando en los índices tan complicados que nos mencionas de una persona que se quita la vida cada 12 horas, por ejemplo? Sí, o sea, es tan sencillo. Por ejemplo, yo en las universidades abogo mucho, por ejemplo, por el tema del ponerle límites al alumno. Y ponerle, es decir, si entras a clases, pide permiso para entrar al salón. Si sales, pide permiso para salir. Entonces, esa indolencia hace que la gente no se dé cuenta que la pandemia emocional es más fuerte que la pandemia sanitaria. Entonces, si yo te explicara y te fundamentara lo que pasa con el sistema nervioso central, las cantidades tan importantes que generas de cortisol cuando estás enojado, o sea, la gente lo tomaría en serio, pero lamentablemente solamente, reitero, vemos la parte económica y la parte material. ¿Qué hizo el gobierno y qué han hecho muchas instituciones? Tratar de restaurar una parte material. No sé si estoy siendo claro, pero dime cuántas campañas has visto para mejorar la relación con tu perro. ¿Cuántas campañas has visto para que mejores la relación con tu vecino? Claro. No, pues ninguna. Dime una campaña que digas, campaña para mejorar tu relación con tu pareja. Dime una. Y como no se revelan las cifras, pues el problema no existe. Claro, y entonces tú lo sabes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Instituto de Justicia Alternativa hace una labor impresionante en el tema de mediación de conflictos. ¿Cómo puedes entender que en lo que va del año lleva 18,000 expedientes, 18,000 de personas que quieren llegar a un acuerdo? Imagínate. O sea, son gentes que dicen, yo ya no quiero broncas, yo quiero cómo arreglo el problema. Entonces, ¿a dónde vamos? La tendencia es que, es decir, si no recuperamos toda esta formación humana en el ser humano, o sea, esto va a tronar. Esto va a tronar. Y entonces, ¿qué pasa? En las estructuras cerebrales, cuando una persona desarrolla las habilidades humanas, se le llama corteza prefrontal. Y entonces la educación no está formada para que la persona desarrolle su corteza prefrontal. Es decir, la corteza prefrontal es donde está las emociones, el control de los impulsos, el manejo de la tolerancia. No se le enseña eso. Y entonces, ¿qué pasa? Y todavía graves, pero no pisar callos, lo que está pasando ahorita con los libros. Exactamente eso. Hablando de educación, de libros y de todo eso, hubo un video, no sé si lo recuerda, que se viralizó de unos padres que fueron a un kinder para agredir a golpes a la profesora de su hijo porque la profesora lo había lastimado del brazo. Llegan, tocan al kinder, abre la profesora y le empiezan a golpear, la amenazan con una arma de fuego y el niño está ahí presente, riéndose. ¿Qué pasa con la sociedad? Pues es que vuelvo, mira, espero que eso no parezca una clase, pero si parece, pues sorry. Tenemos tres estructuras. Nuestro cerebro evoluciona en 3 niveles. La primera parte se le llama el arquicórtex, es la parte primitiva. El segundo nivel se le llama paleocórtex, y es la parte emocional o límbica. Y la tercera es la corteza prefrontal. ¿Qué pasa? Tú puedes tener X número de años, pero sigues funcionando como parte reptil. ¿Por qué se le llama reptil? Porque el arquicórtex es la parte primitiva. Es decir, nosotros no venimos del chango, discúlpenme que ahorita les rompa la ilusión, no venimos del chango. Quiero decirles que cuando te diga alguien es que eres una víbora, agradece que están evocando a tus raíces. Nosotros venimos a tus ancestros. Nosotros venimos de los reptiles, no venimos del chango. El chango es la versión moderna de Darwin, pero un señor que se llama Carl Sagan escribió un libro que se llama Los dragones del Edén, y en ese libro él dice que nuestro origen es los reptiles. Y si no ve cuando un feto está en el vientre de la madre, ¿de dónde salió? Del agua. ¿De dónde salimos? Del agua. Entonces, Carl Sagan dice que nuestro cerebro primitivo es el arquicórtex, que es la parte del reptil, el que ataca, el que violenta, el que agrede. ¿Sí se va entendiendo? Entonces, si no desarrolla la parte prefrontal, o sea, la inteligencia, la abstracción,
Obviamente estás funcionando a nivel reptil. ¿Qué hizo ese señor? ¿Ustedes creen que si él se haya detenido a pensar todo lo que venía después de eso que hizo, lo hubiera hecho? Claro que no. No razonó, no pensó. Ahorita el señor, yo no sé, pero se anda escondiendo. Imagínense, le cerraron los negocios, él ya no va a poder regresar a su comunidad, la sociedad lo va a agredir, porque ya hay gentes que a ver, muy machito, vente, ahorita yo aquí te espero. Donde lo vean lo van a agredir, o sea, su vida ya cambió. Esa persona se detuvo a razonar. ¿Razonar? No. Funcionó a nivel arquicórtex. Por eso yo insisto, si en la educación nosotros no estimulamos el desarrollo de la corteza prefrontal, el razonamiento, el análisis, la abstracción, vamos a estar en una sociedad de reptiles. Claro. Y esos reptiles los ves en la calle todo el tiempo. Sí, o sea, vas manejando y no, porque lo viste feo, ya te está echando bronca. A ver, si tú razonas y dices, a ver, me explico, haz de cuenta, se te cerró un coche. Dices tú, bueno, yo también me le he cerrado a otro. El otro día yo cometí un error, pisé línea blanca, ¿no? Y una persona me agredió, me ofendió. Y, a ver, hijo, y yo le decía, no, discúlpame, yo imagino que tú eres un excelente ciudadano. Nunca te has equivocado, te felicito. Y el cuate se quedó. ¿Qué le contesto? Esa es la tolerancia a la frustración. Oye, doctor, justamente en este tema, si me lo permiten, antes que se me vaya ahorita, lo recordé. En Guardia Nocturna hicimos un recuento puntual de todos esos altercados viales que han derivado en tragedias. El conteo que tenemos, específicamente en Guardia Nocturna y Tráfico, es que en lo que va de este 2023, suman un total de 5 asesinatos, pero concretados ya sea con arma blanca, la mayoría de ellos con arma de fuego, derivado única y exclusivamente de conflictos viales. Por un choque, por una mentada de madre, o por lo que mencionas, porque se le cerró y lo veo feo. 5. Pareciera poco, pero la realidad es que pues casi uno por mes. ¿A qué se debe este fenómeno, doctor? Pues reitero, o sea, ¿por qué? Porque en el modelo educativo no te enseñan a la tolerancia a la frustración. No te enseña, fíjate, hay conceptos que por ahí yo los he escuchado y yo inmediatamente intervengo. Es que hay que ganar, en la vida hay que ganar. ¿Quién te dijo esa tontería también? ¿Me explico? Porque ese es el problema. Si tú ganas, yo quiero ganar. Y los dos vamos a ganar. No es cierto. Una persona madura que usa el razonamiento, la corteza prefrontal sabe que a veces va a tener que ceder para ganar. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás frente a un hecho, tienes que aprender o analizar lo que viene. Claro. Es decir, la persona madura, me doy a entender, es como, una persona madura es como si tuvieras tu espada de los Thundercats, ¿no? O sea, la pones aquí y la persona madura ve más allá de lo evidente. ¿Sí se entendió? Entonces tú dices, a ver, yo ya sé qué va a pasar. El otro día se le caen unos ladrillos a un señor ¿cómo se llama? Que andan en la obra, ¿no? Se le cayeron unos ladrillos, se sube a un puente y se le caen los ladrillos a un BMW negro nuevecito en el cofre. Entonces baja el chavo, viejo, y tú lo veías, chavito todo ñengua, y tú lo escupes y lo ahogas. Yo estudié artes marciales hace muchos años y a mí me dijo mi maestro, nunca te pelees con un albañil. Regla de vida. Regla de oro, nunca te pelees con un albañil. Yo decía, no, a mí tráiganmelo. Y todavía yo bien reptil en esos tiempos, ¿verdad? Pero un día saludé a un albañil. ¿Han saludado a un albañil? Sí. No me toca. Es tu tarea, licenciada. Te elija la mano, ¿no? De lo como rasposa. Estás saludando una piedra. No se cuenta que estás saludando al tabique. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El chavito en la inmediatez, no, yo vas a ver ahorita, desgraciado, no sé qué, me explico. Y el señor, obvio, tenía su corteza prefrontal más desarrollada. ¿Cómo es posible que el albañil tenía la corteza más desarrollada que el chavito universitario? ¿Por qué? Porque el señor cuando bajó dijo, si le doy ya una cachetada a lo desgracio para toda su vida. Sí. Así de sencillo. Pensar en lo que viene. Entonces la persona inmadura piensa en la inmediatez. La persona inmadura piensa en la inmediatez. Y la persona madura sabe posponer la recompensa.
esta es una ley de vida importante. Una persona madura sabe posponer la recompensa. Ahorita no me toca, me tocará mañana. Ahorita no me toca ganar. Nada de que esas payasadas, ganar, y win, y tú. No es cierto. Quienes están en una relación madura y a largo plazo, no sé, se han fijado que a veces dices, tú está bien, hoy vemos tu película. Quienes saben de lo que estoy hablando, entienden lo que estoy hablando. A los que nos están escuchando, les están cayendo algunas pedraditas. Aquí en la mesa no, somos muy tranquilos, no, sin problema. Oye, mi querido doctor, hablando de reptiles y reptilianos, está esta moda de los corridos. A mí, la verdad, soy sincero, soy fan de los corridos porque también ahí me informo de muchas cosas y se pone uno a descifrar esos códigos de los corridos, a ver a qué narco pertenece, a ver la historia de quién hablan y todo. Muchos de ellos hablan de la vida, de la historia, del éxito y del fracaso de muchas personas, que no todos son narcotraficantes, algunos sí, algunos no, pero la gran mayoría se centra en el hombre que luchó, que le costó trabajo, que escaló, que tuvo en contra todo y que salió adelante, ¿no? Como el caso que hablas de Win-Win, ¿no? Pero, pues obviamente, el presidente de la república, pues dijo, oigan, pues, como que traigo mi 50 atrás y mis chavos y mi banda y el anillo de seguridad y toda la bola de cosas, y obviamente hablan de los corridos de una apología del delito. En mi particular punto de vista es parte de la música regional mexicana y es un género que se ha ido desarrollando desde la música norteña y luego los corridos y ahorita los corridos bélicos, tumbados y todo lo que le llaman. ¿Tú qué opinas de ello y si verdaderamente eso es apología del delito? Porque yo escucho a mucha gente que los oye y que los va, y algunos se transforman y ya creen que porque oigan corridos ya se sienten bien malos, y otros hasta nos da risa o estamos escuchando ahí la música también, que en algunas ocasiones es buena o mala, y para bueno y para mal lo escuchamos. ¿Tú qué opinas de los corridos bélicos, de los corridos tumbados y de esa tendencia de música nueva? ¿Es apología del delito? Mira, lo que pasa es que yo divido la música de los corridos en dos cosas. Una cosa es la letra y otra cosa es la música. Entonces, por ejemplo, a mí la música es una música rítmica. Cuando hay música rítmica, tú alteras ciertas estructuras del cerebro. Es decir, tú activas el sistema límbico y obviamente eso hace que tu cuerpo reaccione frente a esas estructuras rítmicas. Por eso la gente la baila. Yo ahí no tengo ningún problema. El problema son las letras. Entonces, con todo respeto, y si piso callos, pues total es tu programa y a ti te van a reclamar. Pero yo, ¿cómo es posible que estoy viendo mujeres que hablan del feminismo y están bailando letras donde dicen, ¿puedo con todo? Por favor, adelante. Adelante. Aquí te presto mi culo, agárralo, chúpalo. Y luego sale a hablar en contra de la violencia de género. ¿Cómo es posible eso? O sea, es absurdo. ¿Me doy a entender? ¿Qué es esto? O sea, es decir, tiene que haber congruencia. Entonces, el problema de mucha música de los corridos, denostan a la mujer. Y obviamente quien los hace y quien los habla, me doy a entender, si se detuviera 3 minutos, sobre todo las mujeres, a escuchar lo que están cantando, yo creo que no lo volverían a hacer. Pero aquí el tema es que está disfrazado ese discurso misógino, me explico, con la música. Entonces, escuchen algunos autores por ahí, el mentado Bad Bunny, o sea, escuchen las letras. Bueno, de los corridos al reggaetón hay un mar de distancia, del reggaetón, ¿no? o incluso los corridos. Entonces, en los corridos, ¿qué te están diciendo? Predominan la figura machista, predominan las luchas de clases, predominan la gente de poder, y esos discursos hay que tener mucho cuidado, porque después se hacen realidad. Y cuando se hacen realidad es cuando la gente se queja, ¿no? Es como todo mundo nos queja, todo mundo somos indiferentes ante las cosas hasta que nos tocan la puerta, ¿no? Oye, doctor, ¿estoy entendiendo bien o justamente lo que mencionaba Jorge de mi troca perrona, mi muchacha buchona y todo esto que hablan los corridos, tiene que ver justamente con este tema de la intolerancia, la frustración? Es decir, pues yo quiero todo rápido, yo quiero mucho dinero, yo quiero una camionetota con el mínimo esfuerzo posible. Ejemplo claro, Peso Pluma. Se hablan muchísimas cosas de él, que si viene de abajo, que si ya tenía lana, que si es de descendencia libanesa, X.
Lo cierto es que ha sido un fenómeno brutal que acabó con las plataformas de musicales y que pues prácticamente con una canción se vino arriba por completo. Quizás mi pregunta es, quizás ese es el ejemplo que los jóvenes quieren seguir, es decir, subo una canción a YouTube y me puedo hacer millonario y traer una alhaja de $2 millones. Pero reitero, porque ellos están pensando en la inmediatez. ¿Qué es la inmediatez? Ahorita ya lo quiero. Sí. ¿Qué es la inmediatez? Por ejemplo, tú tienes que tener éxito, ok, y si no lo tienes, ¿qué vas a hacer? Sí. Esa es la pregunta. Si te enseñaron a tener éxito y cosas y no los tienes, este teléfono puede ser tuyo, va a ser tuyo cuando y si no lo llegas a tener, ¿qué vas a hacer? Dos, o vas y lo robas o te deprimes. ¿Y qué pasa con las armas? Porque los niños ya escuchan corridos. Los niños se saben todos los corridos de Peso Pluma, En la primaria, cantando. de Fuerza Régida y demás. ¿Eso les provoca que ellos sean violentos? Claro, o sea, porque si tú implícitamente, mira, hay una cosa que se llama comunicación y hay otra cosa que se llama metacomunicación. Entonces tú puedes comunicar ahorita, yo te puedo decir, me da gusto verte. Esa es la comunicación. Pero la metacomunicación es que yo te diga a ti, me da gusto verte. O sea, hago ojos como que, ay. Entonces, ojo, nosotros creemos que un discurso es toda la comunicación, no. La metacomunicación también importa. La palabra meta quiere decir más allá. Entonces, si tú le estás metacomunicando a un chavo que para tener el poder tiene que hacer tal o cual cosa, si tú le estás metacomunicando a un niño que puede tener el poder, que puede tener lo que él quiera, aguas, porque lo va a buscar. Y además, reitero, una persona, hay algo lamentablemente que lo tengo que decir. Esta sociedad le apuesta a los reptiles. Esta sociedad le apuesta a los intransigentes. Una conclusión. No le apuesta a la gente inteligente. Compañeros periodistas, una conclusión para cerrar esta entrevista. Ya nos alargamos, está muy interesante, pero todavía nos falta mucho, pero vamos a dejarlo para una segunda invitación aquí al doctor. Yo creo que de canasta básica terapia, digo, ya a muchos nos quedó claro lo complicado que puede ser a veces, digo, paradójicamente hablando, estar relacionándonos, el mayor tiempo posible con la familia, pensando que muchos quisiéramos estar más tiempo con nuestra familia. Yo me quedo con eso, ¿no? Habrá que acercarnos a los especialistas. Jessy. Sí, doctor, nada más para finalizar, entonces la violencia ya se normalizó en la ciudad, en el país. Se está queriendo normalizar y se está queriendo ver como algo que es parte de la cotidianidad. Y es grave, porque ve lo que está pasando en varias sociedades en el mundo. No quiero hablar, pero de repente ya la gente, lo que acaba de pasar en el metro, ¿lo quieren más claro? Claro. Aviento a la mujer y luego me aviento yo. ¿Qué es eso? Intolerancia, falta de control de impulsos, ¿sí me doy a entender? Ahí está un ejemplo claro. Y aguas, porque al ratito no nos vamos a asustar de lo que está pasando en otros países. Doctor Blas Jasso Hinojosa, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. ¿En dónde se pueden poner en contacto contigo para pues alguna terapia o simplemente alguna conferencia o alguna invitación a charlar? Pues si se animan, estamos en el 333-130-0077 o la página del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención, ahí en Facebook, pueden entrar con facilidad y ahí podemos encontrar esa comunicación. La página del colegio pues está a sus órdenes y pues bueno, toda la posibilidad de poder trabajar en lo que nos pidan y sobre todo entender que ya las cosas ya no son iguales que en otro momento. Muchísimas gracias, doctor. Compañeros periodistas, muchísimas gracias. Y también gracias a ustedes que estuvieron aquí presentes en esta entrevista para Personalísimo de Tráfico ZMG. Soy Jorge Belletti. Nos vemos y nos saludamos próximamente. Hasta pronto. Estás en Personalísimo de Tráfico ZMG Podcast.